En este video vamos a hablar acerca de lo que son los tributos. Vamos a hablar de impuestos, tasas, contribuciones especiales, un poquito de las diferencias de estos tres y acerca de cómo se caracterizan cada uno de ellos y las particularidades que tienen, así como el destino de esos fondos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar primero acerca del destino de los productos. Vamos a hablar un poquito de las características de los tributos y vamos a hablar acerca del destino de ese dinero recaudado. Recordemos que la búsqueda de los tributos es con el fin de recaudar dinero para X o Y propósito. Por ejemplo, podría destinarse que el dinero fruto de la recaudación de ese tributo se destine para las arcas del Estado, por ejemplo. Podría decirse que vamos a hacer una redirección después de la recaudación para las arcas del Estado y una vez que los posea el Estado podrían ser redirigidos nuevamente hacia una de los presupuestos que establezca la misma administración pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación y Policía. Podrían ellos hacer dentro de su presupuesto y entonces el gobierno dispone de aquellos fondos para poder ser trasladados hacia aquel presupuesto que se está solicitando. También podría solicitarse ese dinero con el fin de una ley específica. Por ejemplo, el impuesto a las casas de lujo, ¿de acuerdo? Actualmente a las casas de lujo se les pone un impuesto. Hay una imposición monetaria que se les debe cobrar y ese dinero se destina a la creación de hogares de bien social, ¿de acuerdo? A hogares de medianos o bajos recursos. Entonces, dependiendo del destino del dinero, podríamos estar hablando que se destina o a las arcas del Estado para luego ser redirigidos a algún otro presupuesto administrativo o a una ley específica, como el ejemplo de las casas de lujo. También hablamos acerca de que los tributos tienen otra característica y esta es que pueden funcionar como una financiación, como un financiamiento de alguno de los servicios que brinda el Estado, como por ejemplo la policía. Con base en la recaudación de los tributos podría financiarse alguno de los servicios nacionales que tiene nuestro país, como por ejemplo la policía. También podemos hablar acerca de alguno de la prestación de los bienes o servicios que tiene nuestro Estado. Por ejemplo, otra característica que tienen los tributos es que con base en esa recaudación se podrían destinar para la mantención, la manutención, el mantenimiento de aquellos bienes o servicios que provee la administración, por ejemplo, la recolección de basura. Que en este tema debemos resaltar que independientemente, lo vemos un poquito más adelante, pero independientemente de si usted saca o no la basura, igual el servicio se cobra. ¿De acuerdo? Otra de las características es que en el caso de las tasas, ¿verdad? Veníamos hablando de impuestos, venimos hablando ahora de tasas. El cobro que se le haga, el cobro que se haga por esa tasa debe ir al 100% a la mantención, manutención o mantenimiento de ese servicio. Por ejemplo, una tasa es como cuando yo necesito sacar una constancia de nacimiento en el registro público. Voy al registro, solicito una constancia de nacimiento y debo pagar unos timbres, ¿de acuerdo? La compra de esos timbres, el dinero recaudado por cuestión de timbres debe ser 100% destinado a la manutención o mantenimiento del servicio al que se destinó. Por ejemplo, las constancias de nacimiento, a la actualización de software, a la capacitación del personal, a proveer el servicio entre computadoras, papeles, ¿de acuerdo? Todo lo recaudado debe ser retribuido al 100% al mantenimiento de ese servicio. También en el caso de la contribución especial, que es otro de los tributos que vamos a ver más adelante, en el caso de la contribución especial, esto es con base en un tiempo limitado. Por ejemplo, el peaje de una carretera.
es durante un tiempo limitado, que tal vez a veces se puede sentir muy extenso. 20 años se puede decir que es muchísimo tiempo, sin embargo, es durante un tiempo limitado. Entonces, el dinero que se cobre por la utilización de aquel bien que fue ampliado, mejorado o en algunos casos era inexistente, ese cobro del peaje ahora va a ser limitado. ¿De acuerdo? Ese es el caso de la contribución especial. Vamos a hablar un poquito acerca de la diferenciación entre estas tres. Recuerden, tributos son tres: impuesto, tasa y contribución especial. Vamos a ver un poquito la diferenciación entre ellos para entenderlo y tener así un mayor marco para poder entender cuáles son las características de cada uno. Bueno, el impuesto es lo que muchos estamos más acostumbrados a escuchar. El impuesto es aquel monto que se cobra una vez que hay un hecho generador. Cuando ya se está cobrando algún monto, ¿verdad? Por ejemplo, hay alguna actividad económica, entonces estamos inscritos como contribuyentes, ya sea como persona física o jurídica, y se deben presentar declaraciones y a su vez pagar impuestos de acuerdo con la tabla de renta o el IVA, en el caso del régimen tradicional, y estamos inscritos con alguna actividad comercial. ¿De acuerdo? El impuesto es aquel monto que se cobra a los contribuyentes por estar inscritos. También hay impuestos a las personas que no están ejerciendo alguna actividad comercial, como les comentaba hace un momento, el de las casas de lujo. Hay impuestos que se imponen ante ciertas condiciones. Cuando se presentan ciertas condiciones, podríamos acarrear algún impuesto. Por ejemplo, el impuesto sobre el salario. Cuando el monto excede los 865,000 colones brutos mensuales, hay un impuesto sobre la renta que pagará el salario. Las casas de lujo, cuando reúnen ciertas condiciones, podrían ser sujetas al pago del impuesto de casas de lujo. Otra que se me puede ocurrir es el impuesto de los bienes inmuebles. Cuando se tiene una propiedad, un terreno, una casa, se deben pagar los bienes inmuebles a la municipalidad en la cual este bien inmueble esté construido o esté ubicado. ¿De acuerdo? Esos son ejemplos de impuestos. Para estos impuestos nosotros no necesitamos que el gobierno nos dé la contraprestación de ningún servicio. Es decir, no porque yo tenga que pagar bienes inmuebles, el gobierno me debe a mí brindar, ¿verdad? No es contra la contraprestación de ningún bien y servicio, sino que hay un hecho generador. Y con base en ese hecho generador se van a tomar las decisiones para hacerme pagar a mí el impuesto, ¿de acuerdo? También son un medio de financiación para los servicios indivisibles, es decir, con base en la recaudación de estos impuestos, se podrían tomar decisiones acerca de dónde invertir, nuevamente como por ejemplo la policía. Eso estaríamos con los impuestos. Vamos a ahondar un poquito ahora en lo que es la tasa. La tasa es un cobro que se hace, como por ejemplo el que les mencionaba de las constancias de nacimiento. Es un cobro que se hace contra la prestación de un servicio. Solamente las brinda el Estado. No se nos puede olvidar este detalle. Solamente las brinda el Estado, no así una empresa privada. Por ejemplo, los autobuses no están imponiéndonos a nosotros una tasa. Eso es mediante un contrato, ¿verdad? Está la ARECEP de por medio, ¿verdad? Y es un monto que se paga contra la contraprestación de un servicio, pero estamos hablando de la empresa privada. Cuando hablamos de tasa, estamos hablando únicamente de servicios proveídos por el Estado, ¿de acuerdo? También está como el principio que debe haber una relación justa entre el servicio que se está prestando y el monto que se está cobrando al respecto, ¿verdad? No voy a ir a pagar por una constancia de nacimiento 30,000 colones, por ejemplo, sino el costo actual de los timbres que puede andar en 250, 500 colones, que es lo que se cobra, y con la actualización moderna ya no hay estampillas, sino que con el recibo de pago es suficiente para presentarse en plataforma de servicios y que me brinden mi tiquete para poder comprar mi constancia y venga sellada y validada. ¿De acuerdo? También en la tasa podemos hablar de que se paga, como les mencioné en algún momento, independientemente de que usted haga uso del servicio o no. Por ejemplo, si yo saco mi basura, me cobran lo mismo que si yo no la saco.
¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. El cobro de esta tasa se hace independientemente de que se utilice el servicio o no. ¿De acuerdo? Una vez que ya está impuesto el monto, se aporta el dinero. Vamos a hablar ahora por último de la contribución especial. La contribución especial busca un fin, ¿de acuerdo? Es por tiempo limitado. Estamos buscando la consecución de alguna obra pública, la construcción, mejoramiento, ampliación de algún bien público, ¿de acuerdo? Es por tiempo limitado, busca la financiación de aquella obra pública. Puede ser, por ejemplo, para la construcción o ampliación de un servicio. En el caso de algún hospital, por ejemplo, si necesitamos construir un hospital nuevo para atender esta pandemia global que tenemos, que es el COVID-19, podríamos estar pensando en una contribución especial. Vamos a hacerla por tiempo limitado, vamos a hacer que el país done, como caso como por ejemplo lo que está sucediendo ahora con Costa Rica, Avancemos, Costa Rica, si se puede, no recuerdo en este momento el nombre correcto que se le dio a esta campaña, en el que por este tiempo de pandemia se habilita la opción para que los costarricenses podamos dar una donación y con base en ese dinero recaudado sea redistribuido entre las familias que están pasando alguna situación difícil en estos momentos. ¿De acuerdo? Esto sería básicamente lo que sería la división de impuesto, tasa y contribución especial. Recordemos que los tributos, todo impuesto es un tributo, pero no todo tributo solamente es un impuesto. Los tributos se dividen en tres, que eran, ¿cuáles eran? Tasa, impuesto y contribución especial. Son tres, los tributos son tres. Todo impuesto es un tributo, pero no todos los tributos son únicamente impuestos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es una obligación tributaria. Una obligación tributaria es cuando se hace un pago de un tributo, cuando estamos comprometidos con, en este caso, nuestro Ministerio de Hacienda para hacer el pago de alguno de los tributos que nos atañen en nuestro país. Las obligaciones pueden ser de índole patrimonial, por ejemplo, presentar declaraciones, la declaración de inscripción, modificación de datos, desinscripción, que antes eran en formulario y ahora son digital a través del portal de ATV. Podemos estar hablando de la actualización de datos, cambié de domicilio, cambié mi número de teléfono, mi razón social, mi nombre de fantasía han cambiado y debo hacer una modificación en el sistema, ¿de acuerdo? Las obligaciones que cumplen deberes formales ya son la inscripción, ¿verdad? Sumamente importante. Establecer el domicilio, bajo qué figura voy a trabajar, si es una persona física, una persona jurídica. Debo modificar datos delicados, sensibles e importantes y cualquier cambio de régimen. Por ejemplo, si yo estaba en el régimen tradicional de solo renta, porque estaba ejerciendo como profesora de accounting y debo hacer una modificación porque ahora voy a poner un instituto en el cual yo vendo libros, voy a tener una soda, voy a tener servicio fotocopiado, recarga, debo pasarme al régimen tradicional donde voy a estar en renta y venta y por tanto ya voy a estar taxada con el IVA, ¿de acuerdo? Este sería un breve resumen acerca de qué son los tributos y sus divisiones, ramificaciones y clasificaciones. Muchas gracias.